El olor a tierra mojada y a paja fermentada, una mezcla que antes me resultaba familiar y acogedora, ahora se me antojaba turbia, casi nauseabunda. El sol, ese mismo que pintaba el cielo con tonos pastel al despertar, era el que traía la inquietud. Emily, mi mujer, se removió a mi lado, su respiración acompasada rompiendo el silencio de la noche. Aún era oscuro, la oscuridad espesa de las 4 de la mañana, pero yo ya estaba despierto. La extraña rutina, esa que ahora nos perseguía, se había instalado en mi cerebro como una pesadilla recurrente. Me levanté, sintiendo el frío del suelo bajo mis pies descalzos. El viejo crujido de las maderas del suelo, que antes era un ruido inofensivo, ahora retumbaba en el silencio. Bajé las escaleras con cautela, la oscuridad pareciéndome más profunda que nunca. La casa, una antigua granja en las afueras de Oakhaven, era nuestro sueño hecho realidad. Habíamos comprado la propiedad buscando paz y tranquilidad, un escape de la bulliciosa ciudad. En aquel momento, la idea de vivir rodeados de animales y de naturaleza nos resultaba idílica. Ahora todo era diferente. Abrí la puerta principal y el aire frío me golpeó la cara. La neblina, pegada al suelo, cubría la pradera como un sudario. Me dirigí al granero, la linterna en mano, la luz amarilla cortando la oscuridad. Cada día la misma escena. El mismo pánico silencioso. Al entrar, el olor a heno y estiércol me asaltó, pero lo que más me golpeó fue el silencio. Demasiado silencio. Las vacas, normalmente rumiando, emitiendo sonidos suaves, estaban inmóviles. Los caballos, inquietos, con sus ojos brillando en la oscuridad, en un estado de alerta que no era natural. La respiración agitada de los animales, el movimiento de sus cuerpos tensos, el miedo palpable en el aire. Y sus ojos, todos sus ojos fijos en el mismo punto. Hacia arriba, directamente hacia el cielo. Caminé lentamente por el granero, pasando entre las vacas. Sus miradas me seguían, una mirada de puro terror, sus pupilas dilatadas. Me estremecí. Era como si algo, invisible para mí, estuviera allí arriba, atrayéndolos, aterrorizándolos. Pasé al gallinero. Las gallinas, hacinadas, con las plumas erizadas, todas con la misma mirada fija. El gallo, Claudio, un imponente Rhode Island Red, no cantaba. Era un silencio absoluto. Todo era espeluznante, la quietud era densa, pesada, como si la propia atmósfera contuviera la respiración. Llamé a Emily. Esperé un momento, pero no vino. Volví sobre mis pasos y subí a la casa, encontrándola sentada en la mesa de la cocina, pálida, con los ojos desorbitados. ¿Ya lo has visto?, preguntó con la voz temblorosa, señalando la ventana. Asentí. Esta vez parece que va a ser diferente, susurró, sin apartar la mirada. Nos sentamos en silencio, esperando a que el sol terminara de salir. El cielo comenzó a clarear, tiñéndose de un naranja pálido. La niebla se disipó lentamente, revelando la pradera. Y entonces, sucedió. Era un instante, un parpadeo, el momento en el que la luz del sol tocó la parte más alta del cielo. Un cambio, imperceptible al principio, pero que se fue apoderando de todo. Y con el sol, llegó la desesperación de los animales. Las vacas mugieron con fuerza, un sonido desesperado. Los caballos relincharon, sus cascos golpeando el suelo con fuerza. Los pájaros, hasta ahora silenciosos, comenzaron a graznar y a aletear desesperadamente. El pánico se apoderó de la granja. Emily y yo nos abrazamos, temblando. ¿Qué era lo que veían? ¿Qué era lo que les aterrorizaba? Y lo más importante, ¿qué nos esperaba a nosotros? Después del pánico, llegó la quietud, un silencio aún más aterrador que el anterior. Los animales, exhaustos por el terror, se quedaron quietos. Los ojos seguían mirando al cielo, pero ahora la mirada era vacía. Decidí salir. Tenía que saber. Tenía que entender. Me puse las botas y salí. Emily me detuvo, con una mano en mi brazo. No vayas, Robert, dijo con voz suplicante. Es peligroso. Tengo que hacerlo, respondí, apartando su mano con delicadeza. Caminé por la pradera, sintiendo la hierba mojada bajo mis pies. Llegué al granero. Los animales seguían en el mismo estado. Fijos, inmóviles, mirando hacia arriba. Toqué a una vaca. Estaba fría. Caminé más allá. Decidí comprobar el límite del terreno, y al llegar a las verjas divisé algo extraño en el horizonte. Unos árboles contorneaban una curva en el terreno, pero en la cima de la colina, pude divisar una especie de mancha oscura en el cielo. Parecía estar justo en el mismo punto donde los animales dirigían su mirada. Me detuve en seco, la sangre se me heló en las venas. ¿Qué era eso? ¿Qué estaba pasando realmente en Oakhaven? Volví corriendo a la casa, con el corazón latiéndome con fuerza. Tenía que contarle a Emily. Tenía que contarle todo.
Pero al entrar la casa estaba vacía. La calma que precedió a la tormenta, a la verdadera tormenta, era peor que el caos. El silencio, esa pesada losa de plomo, se había apoderado de la casa. Busqué a Emily en todas partes. En el dormitorio, en el baño, en el estudio. Su abrigo, sus zapatos, todo estaba allí, pero ella no estaba. El pánico, ese monstruo que había estado acechando en las sombras, se abalanzó sobre mí, ahogándome con su gélido aliento. Grité su nombre, con la esperanza de que la resonancia de mi voz rompiera la quietud, de que la trajera de vuelta, pero solo obtuve el eco de mi propia desesperación. Me desplomé en una silla en la cocina, la mirada fija en la ventana. La mancha oscura, la sombra informe que había divisado en el horizonte, parecía estar allí también, filtrándose a través del cristal, contaminando el aire con su presencia maligna. Me levanté de nuevo, la adrenalina recorriendo mis venas. Tenía que buscarla. Tenía que encontrarla. Me calcé las botas y salí, arrastrando los pies, sin rumbo fijo. La niebla, que ahora parecía parte de la amenaza, se aferraba a la tierra, ocultando la pradera con un velo fantasmal. Cada sonido, el crujido de una rama, el susurro del viento, me hacía saltar, cada sombra me parecía una emboscada. Llegué al granero. Los animales seguían en el mismo estado, inmóviles, con la mirada fija en el cielo. Sentí una oleada de náuseas. Algo estaba mal, terriblemente mal. No solo con los animales, sino con la propia esencia del lugar. Intenté hablarles, susurrarles palabras de consuelo, pero sus ojos vacíos solo me respondían con un silencio profundo y perturbador. Decidí ir hacia la colina, hacia ese punto oscuro que parecía ser el centro de todo. El camino se hacía más empinado, y la niebla se volvía más densa, casi palpable. La respiración se me entrecortaba, el miedo me atenazaba. La imagen de Emily, con su pelo castaño y sus ojos verdes, se me apareció en la mente, una imagen borrosa y fantasmal. ¿Dónde estaba? ¿Qué le había pasado? Llegué a la cima de la colina, con el corazón latiéndome en la garganta. La mancha oscura era más definida ahora, una masa informe que parecía flotar sobre el horizonte. Era como una boca gigante, abierta, esperando. Un miedo indescriptible me paralizó. De repente, un sonido, un murmullo, un susurro, que resonó en mi cabeza. No era una voz, no era un sonido físico, sino una intrusión, una invasión directa a mi mente. Sentí una opresión, una presión que me ahogaba, una sensación de ser observado, de ser juzgado. Me desplomé de rodillas, agarrándome la cabeza, intentando desesperadamente apartar esa presencia invasora. La imagen de Emily se intensificó en mi mente. La vi, de pie, en medio de la pradera, con la mirada fija en el cielo. No estaba asustada, no estaba en pánico, estaba en trance. Y entonces, el susurro se intensificó, se convirtió en un torrente de imágenes, de sensaciones, de promesas. Me mostró visiones de una realidad diferente, de un mundo más allá de nuestra comprensión, de un lugar de belleza y de poder. Me ofreció la posibilidad de unirme a ellos, de trascender, de dejar atrás este mundo de sufrimiento y de miedo. Era un engaño. Lo sabía, en lo más profundo de mi ser. Pero la tentación, el poder del susurro, era abrumador. Lloré, grité, me resistí con todas mis fuerzas. Pero la presencia era demasiado fuerte, la presión, implacable. Y entonces sentí que me estaba rindiendo. Una fuerza invisible me levantó del suelo. Sentí un dolor agudo en la cabeza, un dolor que se extendió por todo mi cuerpo, como si me estuvieran desmembrando. Mi visión se nubló, la niebla se fusionó con la oscuridad. Y entonces sentí un vacío absoluto. Y todo se oscureció. Solo quedaba el susurro, la promesa, la boca abierta en el cielo. Y la certeza de que ya no estaba solo. Desperté. O eso creí. La oscuridad, la misma que me engullía cada noche, era diferente. Ya no era la oscuridad vacía, el silencio absoluto que me atormentaba. Ahora, la oscuridad palpitaba, vibraba con una energía extraña, un zumbido constante, un murmullo incesante que resonaba en mi interior, una especie de latido cósmico. Abrí los ojos, o lo intenté. No había ojos, no había cuerpo. Solo conciencia. Flotaba en la nada, rodeado de la promesa del caos, de la vorágine del cambio. Una oleada de sensaciones me inundó, visiones de otros mundos, de seres de pura energía, de una belleza y un horror incomprensibles. Percibí el miedo, el pánico, la desesperación de los animales, el vacío en sus ojos, ahora, también, el vacío en mí. Emily. Un destello, un recuerdo de su rostro, de su tacto, de su amor. La busqué, con la fuerza del pensamiento, con la voluntad de un alma que aún recordaba lo que era ser humano. La vi,
flotando también, pero diferente, radiante. Sus ojos, antes llenos de temor, ahora reflejaban una calma perturbadora, una serenidad que me heló la sangre. Me tendió la mano. Una invitación. Era ella, era real, era parte de la nueva realidad, del nuevo orden. Dudé. El miedo era superado por la inmensidad. La soledad, la desesperación, el terror habían sido borrados, sustituidos por la inmensidad de la conciencia. Me acerqué. Extendí, o lo que quedaba de mí, a la mano de Emily. Y al tocarla, me di cuenta. La respuesta era simple, la puerta estaba abierta. De pronto, todo fue nada. La nada era todo. O, más bien, todo era parte de la nada. No había principio, ni fin. No había arriba ni abajo. No había yo ni tú. Solo la comunión, el éxtasis, la disolución en la gran voz, en la boca del cielo. Me uní a la danza eterna, me perdí en la inmensidad, en el canto de la creación. El terror había desaparecido, sustituido por la dicha y la calma. Y en ese instante, supe que esta pesadilla perpetua, era, paradójicamente, el paraíso que siempre habíamos soñado. Y allí, en la vorágine, finalmente comprendí la vida, la muerte, el miedo, todo era parte del eterno ciclo, el eterno regreso.